gracias por invitarme hoy a hablar de este tema tan importante y que efectivamente tenemos que hablar. Este es un tema que hay que hablarlo, que hay que aclararlo y que hay que dar un toque de atención a la sociedad para que intervenga en ayudar a estas mujeres que lo están pasando tan mal. A ver, lo que diferencia la violencia de género de otro tipo de violencias, principalmente es que es una violencia estructural, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una base social. Esta base social está basada en unos roles de género que se siguen perpetuando a lo largo de los años. Es verdad que esto hay que decirlo y que tenemos que sentirnos orgullosos, que hemos mejorado muchísimo. O sea, hemos mejorado muchísimo a nivel de los roles de género machistas que todavía siguen existiendo en nuestra sociedad. Aún así seguimos en una sociedad patriarcal en la que sigue habiendo muchos machismos. Y además el tema está en que los tenemos muy normalizados, los tenemos muy interiorizados. Entonces muchas veces no nos damos cuenta hasta que nos paramos a pensar que hay muchas situaciones que son machistas, pero que bueno, las tenemos tan interiorizadas que bueno, pues no pasa nada. La violencia de género es la punta del iceberg de toda esta base social machista y patriarcal. Es la punta del iceberg, ¿por qué? Porque los maltratadores actúan desde esa superioridad. Ellos se creen que por el mero hecho de ser hombres tienen una superioridad hacia las mujeres y así se relacionan con ellas. Por lo tanto, las conductas que van a ejercer sobre ellas están basadas y justificadas desde esa superioridad. ¿Qué ocurre? Que además, mediante la manipulación, ya sea chantajes emocionales, culpabilizaciones, distorsiones de la realidad, van embaucando a la mujer en hacerlas pensar cómo debe ser una buena mujer, sustentado en creencias patriarcales de nuestra sociedad. Por lo tanto, no es una violencia basada en la nada, en, bueno, pues quiero ejercer esta violencia contra ti. No, está estructurada en nuestra sociedad y es una lacra de nuestra sociedad. Por eso es totalmente distinta a cualquier otro tipo de violencia. Me gustaría también explicar cómo las mujeres llegan a esta situación en la que terminan soportando este tipo de maltratos. Hay que tener claro que hay un proceso de anulación que no es de la noche a la mañana, es un proceso lento y que va produciéndose entre cosas buenas y cosas malas. Cuando te portas bien, pues yo te voy a dar lo que tú quieres, yo voy a ser el hombre perfecto, lo que a ti te gusta, voy a ser cariñoso, vas a tener lo que tú quieres si yo te voy diciendo lo que tú tienes que hacer. Si tú haces lo que yo quiero que tú hagas, voy a ser bueno, si no, te voy a castigar. ¿Cómo te voy a castigar? Pues te voy a castigar muchas veces simplemente con el silencio. Te voy a ignorar. No te voy a contestar a los mensajes, voy a desaparecer. Te voy a castigar humillándote, gritándote, haciéndote sentir que no vales una mierda, porque así, si me permitís la expresión. Y además yo creo que hay veces que tenemos que usar las expresiones que usan ellos para que veamos la intensidad y la gravedad con la que estas mujeres conviven. Entonces, es un proceso de anulación que también está muy enfocado a quitar el entorno de estas mujeres. Porque tengamos en cuenta una cosa, el entorno conoce a las víctimas, conoce cómo son. Mis amigas saben que si yo de repente empiezo a comportarme de forma distinta, algo va mal. Y son las primeras que me lo van a decir. Mis amigas, mis familiares, mi entorno. ¿Qué pasa? Que esto él lo sabe y por lo tanto lo primero que hace es quitarte el entorno. Malmeter sobre él, claro, es que fíjate, te tienen envidia, es que no quieren que seamos felices, es que fíjate esta amiga, es que lo único que quieres es que salgas con ella para que me dejes. Entonces, a partir de esa manipulación van quitando el entorno, con lo cual las dejan solas sin que nadie les pueda decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué cara traes? Ya no te expresas como antes, ya no eres la misma de antes. Entonces, como eso no les interesa, lo primero que hacen es aislarlas.
aislarlas y hacerlas sentir, pues ya digo, como si fueran una mierda, distorsionar su realidad, distorsionar su autoconcepto, la forma que tienen de verse ellas mismas. A lo mejor ellas eran personas muy válidas, muy inteligentes, y las van quitando esa autoestima, muy poco a poco, que esto es importante que lo remarquemos, que no es de la noche a la mañana, que es muy poco a poco. Se las va anulando su autoestima, su autoconcepto, su entorno, con lo cual al final son personas que no tienen esencia, no saben ni dónde tienen la mano derecha. A mí cuando me llegan a la comisión, digo, vamos, háblame de ti, es que no saben decirme nada de ellas. Dime cosas buenas que tienes, es que no tengo. Dime cosas malas, un montón, las que me ha dicho él, claro. Entonces, desde que una persona está anulada, sin entorno, sin autoestima, sin nada, es muy fácil hacer lo que queramos con ella. Entonces, a partir de ahí empieza el ciclo de la violencia, ¿vale? El ciclo de la violencia es un círculo, metafóricamente hablando, ¿no?, en el que se mueve toda la relación. ¿En qué consiste? Pues lo primero es, se va acumulando la tensión, va viendo pequeñas cositas que a la mujer le van avisando de cómo, pues lo que decía antes, de cómo tiene que actuar, porque si no va a tener consecuencias negativas. Va viendo miradas, desprecios, pues eso, lo que viene siendo la acumulación de tensión. De repente un día se explota esa tensión. Ahí es donde aparecen las palizas, los gritos, donde se rompen las cosas, bueno, donde está realmente lo que es la violencia de género que más conocemos, la sociedad, ¿no? Lo que llama la atención, ¿no? Lo que más tenemos identificado, la explosión de tensión. Cuando la violencia de género es todo, no solo es la explosión de tensión, es todo este proceso que estamos contando, ¿vale? Entonces, en esta explosión de tensión, pues lo que te digo, todo este tipo de maltratos, y luego viene el arrepentimiento. Ay, cariño, es que claro, fíjate cómo me has hecho ponerme, es que si me hicieras caso, yo no te trataría así. Tú sabes que yo te quiero un montón, me tienes que ayudar, que esto también es una parte por donde las enganchas, que ellas las tienen que ayudar, les tienen que salvar de cómo son ellos. Me tienes que ayudar a cambiar, tú sabes que yo sin ti no puedo vivir, tú sabes que yo te adoro, yo te quiero muchísimo, eres la mujer de mi vida. Entonces, claro, les vuelven a vender la peli de Disney y ellas se lo creen, porque de repente son el hombre que están esperando que sean. En esos momentos, que se llama la luna de miel, es justo los momentos en los que ellas... a los que ellas les merece la pena estar con ellos, porque ese es el hombre que ellas se han enamorado, el hombre romántico, el hombre que las hace sentir especiales, que las necesita. Entonces dicen, bueno, voy a darle una oportunidad, porque efectivamente, bueno, pues tiene mucho carácter, es verdad que no tenía que haber dicho esto, porque ya le conozco, y es verdad que no tenía que haber dicho esto, no haber hecho esto, es mi culpa, y por lo tanto, como es mi culpa, creo que se merece una oportunidad. Porque claro, si yo no hubiera actuado así, él no hubiera reaccionado de esta manera. Entonces, empieza la luna de miel. Entonces, es el hombre ideal. Ya está. Te llevo a cenar, te escribo mensajitos de qué guapa eres y qué maravillosa eres. La luna de miel. Pero luego la luna de miel se acaba. Y vuelve otra vez la acumulación de tensión. Cuando él se le relaja y dice, bueno, esta ya vuelve a ser mía, esta no se va a ir, volvemos a la acumulación de tensión. Y así todo el rato. ¿Qué pasa? Que al final estos ciclos se hacen cada vez más cortos, con lo cual las lunas de miel duran cada vez menos, hasta que ya en niveles muy altos de este maltrato ya muchas veces ni existe. Porque ya, como saben, que las tienen totalmente a su merced, ni se molesta en pedirlas perdón, ¿vale? Luego también me gustaría recalcar los tipos de violencia que hay, ¿vale? El que todo el mundo hemos conocido de siempre es el maltrato físico, ¿no? Pero dentro del maltrato físico no solo están las palizas, que muchas veces en las series o las películas vemos las palizas que nos impacta tanto ver, pero muchas veces
no hay esas palizas. A lo mejor es un tirón de pelo, un empujón, una colleja, escupirlas, que a mí me parece de lo más degradante, o sea, que te escupan, pero no deja lesiones, tenemos en cuenta esto, que te escupan no deja lesiones. Bueno, porque ese ya es otro tema, ¿no? A nivel legal. Pueden ser cosas muy pequeñas que realmente las mujeres no lo identifican como me está maltratando. Bueno, me ha pegado un tironcillo de pelo, tampoco es para tanto. O me ha pegado una colleja. O bueno, me ha dado un guantazo así un poco... Pero bueno, es que se ha puesto muy nervioso. Muchas veces es eso. No tiene que ser una paliza. Pueden ser pequeñas agresiones que siguen siendo agresiones. A las mujeres no se nos puede tocar. A las personas no se nos puede tocar. Entonces, identificar también que no solo el maltrato físico es una paliza como tal, sino que también hay muchas formas de agredir, mucho más pequeñas, entre comillas, pero que siguen siendo las tienen normalizadas o claro, no consideran graves. Eso es. Luego, dentro del maltrato psicológico, que ahora nos estamos empezando a sensibilizar más con el tema del maltrato psicológico, hay muchos tipos de maltrato psicológico. El maltrato psicológico es muy amplio. Ya te digo, lo hemos comentado antes. El maltrato psicológico va desde insultos, ¿no? Que sería lo más fácil de identificar, pues zorra, puta, pues ya lo sabemos todos. Menosprecios, infravalorizaciones, pues si tú no vales para nada. Nada, ¿cómo te vas a poner a estudiar, cariño? Si tú eres tonta. O sea, ya lo intentaste una vez, ¿para qué vas a perder el tiempo? Anda, si tú eres tontita. Deja de decir tonterías, Ana, no seas tonta. Tú no vales para eso. Además lo sabes, no vales para eso. Ese tipo de menosprecios, esa falta de apoyo, esa forma de hacerlas sentir pequeñitas, es una forma de maltrato. La manipulación, el hacerlas sentir culpables, el chantaje emocional. Vas a quedar con tus amiguitas, ¿no? A zorrear, ¿no? Pues tú ya tienes novio. No deberías salir con otras personas, porque ¿a qué sales con tus amigas? A zorrear. Ellas están solteras, pero tú tienes novio. Y cuando tú ya tienes novio, no sé para qué tienes que salir. Otra idea, con una base social, que ellas además se la comen perfectamente. Pues es verdad, si yo ya tengo novio, pero ¿para qué voy a salir? Efectivamente, mis amigas ligan, yo ya no ligo. Entiendo que él se ponga nervioso. Pues para evitar esto, pues no salgo y ya está. Luego hay un tipo de maltrato psicológico que me interesa hablarlo porque muchas veces no se tiene en cuenta, que es el maltrato ambiental. El maltrato ambiental es un tipo de maltrato en el que no se la pega a la mujer, pero estás destrozando todo el entorno que hay alrededor de ella. ¿Qué quiero decir? Romper cosas, pegar portazos, pegar puñetazos en la mesa, pegar un puñetazo en la pared a 5 centímetros de su cara. ¿Te está pegando? No. Yo no soy ningún maltratador. ¿Te he pegado? ¿Yo te he pegado? No te he pegado, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué estás diciendo? Luego no vayas diciendo por ahí que soy un maltratador, ¿eh? Que yo no te he tocado. Efectivamente, no la ha tocado. Pero el miedo, la ansiedad y cómo se sienta esa mujer de vulnerable en ese momento es tan grande que no hace falta ni siquiera que las pegue. No hace falta. El miedo es tal que no hace falta. Pero claro, a la hora de identificar es mucho más complicado. De hecho, a mí algunas mujeres me han dicho, me vino bien, esto es un poco duro decir, me vino bien que me pegara esa torta, porque ya identifiqué que estaba en una relación de maltrato. Quizás si no me hubiera dado esa torta, yo a lo mejor seguía con él, porque no identificaba dónde estaba metida. Pero había todo esto, había todo este maltrato ambiental, de romper cosas, le rompía a muchas cosas con mucho valor sentimental, agredían a los perros, no las tocan a ellas, pero realmente el maltrato psicológico que están sufriendo es brutal. Luego también está, que se me ha olvidado decirlo, el maltrato sexual. Este es delicado, porque estamos hablando dentro de qué es tu pareja. O sea, siempre tenemos identificado como que una violación
está fuera de la pareja, ¿no? Es una persona que no es nuestra pareja, que nos viola, es un desconocido. Una persona que simplemente no es nuestro novio o nuestra pareja. La cuestión es que hay muchas violaciones dentro de estas relaciones. Violaciones o coacciones, que a mí me gusta llamarlas violaciones de guante blanco, porque vale, no me estás violando, pero me estás coaccionando. Bueno, ¿no quieres tener relaciones? Fenomenal. Pues nada, tendré que ir a buscarlo fuera, porque si no me lo das tú, pues tendré que irme fuera a buscarlo. Luego no te quejes, ¿eh? Luego no te quejes. O el desprecio. Vale, ¿no quieres tener relaciones? Pues estoy un día sin hablarte. Entonces ellas que dicen, bueno, pues nada. Acaban cediendo. Acaban cediendo. Pero como se sienten ellas, que esto hay que trabajarlo mucho, es violadas. Se sienten violadas, porque al final las estás forzando a tener unas relaciones que no quieren tener. Porque no quieren. Y recordemos que el sexo es una relación entre dos personas que se desean y que quieren tener esa relación sexual. No es que uno sí y otro no. Es que la relación sexual es una forma de unión y de complicidad entre dos personas que quieren tener ese tipo de unión. Por lo tanto, si una de las dos no quiere, es que no se tiene que hacer. Tú no tienes que tener relaciones sexuales si no te apetece. Y punto. Bueno, estos serían los tipos de maltrato que más se ven. Tampoco me quiero aquí alargar muchísimo. Luego también es importante recalcar que no hay un prototipo de mujer maltratada. Desde la comisión yo veo mujeres de todo tipo, pero de todo tipo. O sea, de cualquier situación socioeconómica, alta, baja, media, de todo tipo. A nivel de estudios he tenido verdaderos coquitos, o sea, tías muy inteligentes, o sea, que no es que digamos, no, que son tontas y no se enteran, no son tontas, o sea, son mujeres muy, muy inteligentes, que hay veces que sorprenden, ¿no? Pero, pues, esta tía que es lo que sea, ¿no? Que es jueza, o que es notaria, o que es policía, o que es personas que dirías tú, estas mujeres jamás les puede pasar esto. Pues sí, porque el único requisito que debes tener para poder tener una posible relación de maltrato es ser mujer. Solo tienes que tener ese requisito. Ser mujer, enamorarte de una persona despreciable y ya está. No hay ningún prototipo más. En cambio, ellos sí que tienen rasgos comunes. Y esto hay que estar observando, ¿no? Un poco. Son tremendamente inseguros. O sea, son hombres muy, muy inseguros. Aunque puedan dar otra imagen, porque a mí ellas me dicen, pero ¿cómo va a ser inseguro si él va de guay, de que él es el mejor? Y vamos, nadie te diría que él es inseguro. Pues son tremendamente inseguros. Porque una persona segura de sí misma de verdad, le da igual que su mujer, que su chica o que su mujer salga de fiesta. Le da igual que su mujer vista como quiera vestir, porque sabe que su mejor opción es él. Y que si no le prefiere a él, pues que se vaya. ¿No? Eso es un tío seguro. Un tío que está orgulloso de ser quien es y de la persona con la que está y no tiene ningún problema. Eso es una persona realmente segura. No los que van de seguros y luego no lo son. Son muy narcisistas y por lo tanto tienen la autoestima muy baja. ¿Qué quiere decir esto? Que al final, con todos estos requisitos, lo que hacen estos hombres es al final poner a la mujer por debajo de ellos para ellos sentirse más poderosos y tener pues esa superioridad con respecto a esta persona. ¿Qué consiguen con esto? Pues se suben el ego, obviamente. Que una mujer le hagas cualquier cosa y siga ahí, joder, dicen, joder, pues es que yo soy la leche, pues fíjate, se queda aquí. Y por eso no quieren soltarlas, porque cuando ellas desaparecen, vuelven a ser el mismo mierda, si me permite la expresión, pues, que eran antes de estar con esta persona. Por eso no las quieren soltar. Y eso básicamente sería el resumen. Pues muchísimas gracias por esta aclaración, Irina, porque como has comentado,
Lamentablemente, muchas mujeres todavía no reconocen que están en una relación de maltrato hasta que no reciben ese primer golpe. Y creo que es importante recalcar que, como tú dices, desde el principio en el que se va produciendo ese aislamiento y ese control de la mujer, ya está envuelta en esa violencia de género. Entonces, bueno, gracias por la aclaración. Y bueno, por hacer un balance de lo que ha ocurrido este año, de los 44 asesinatos por violencia de género que se produjeron en España, no existía denuncia previa en 35 de ellos. Es decir, en la mayoría de los casos, ni la víctima ni alguien de su entorno notificaron a las autoridades la situación. Además, si nos vamos a un estudio de la DGVG, como tú también has comentado, las mujeres que sufren malos tratos tardan una media de 8 años y 8 meses en verbalizarlos. Los motivos más habituales son el miedo a la reacción del agresor, en el 50% de los casos, la creencia de que pueden resolverlo solas, en el 45%, el no reconocerse como víctimas, que por eso es importante recalcar tanto este ciclo, en el 36% de los casos, o la culpabilidad al verse envueltas en esa situación, en el 32%. Entonces, aprovechando que te tenemos aquí, te pregunto directamente, ¿qué podemos hacer desde el entorno más cercano para conseguir que las mujeres tengan el valor de contar su situación para salir de ella cuanto antes? A ver, lo primero que tiene que hacer el entorno y la sociedad en general es hacer un trabajo previo de no juzgar a estas mujeres. Uno de los problemas por los que ellas no se atreven a contar su situación es porque tienen miedo a ser juzgadas, a que las juzguen, como muchas veces escuchamos en la calle, ¿no? Pues si aguantas es porque le va la marcha, porque nadie se lo impide irse, o porque es que es tonta, o jolín, hay un montón que denuncie, ¿no? Al final tienen mucho miedo a que las juzguemos. Entonces tenemos que entender eso que hemos estado hablando antes, que hay un proceso de anulación en el que a ellas les cuesta mucho el dar este paso. Entonces lo primero es escucharlas, apoyarlas desde una visión abierta, empática, en la que no las juzguemos. O sea, el primer paso que tenemos que dar el entorno es no juzgar a estas mujeres. Porque realmente si las mujeres no se sintieran juzgadas, o no se sintieran que pueden ser juzgadas, les sería mucho más fácil salir de esto, les saldría mucho más fácil decir lo que les pasa. Entonces, para animarlas a que lo cuenten, que sientan que lo pueden hacer, que sientan que se las va a apoyar, que sientan que se las va a escuchar. Algo que parece muy obvio, pero por desgracia todavía se juzga mucho en estas situaciones. Y bueno, como has mencionado también antes, este sentimiento de vergüenza, de sentirse que son ellas las que provocan la situación, ¿qué podemos hacer para hacerles ver que no es así y superar esa vergüenza, potenciar esa autoestima que tienen totalmente dinamitada? A ver, lo primero que tienen que hacer estas mujeres es identificar que están sufriendo una relación de maltrato. ¿Por qué? Porque muchas veces lo envuelven en, bueno, es que él tiene mucho carácter, bueno, es que tenemos una relación muy pasional, es complicada. Hay veces que es un poco toxiquilla, pero lo del tóxico, ¿no? Ahora se dice mucho lo del tóxico. Bueno, igual es que no es tóxica, es que es una relación de maltrato. Entonces, lo primero hay que ayudarlas a identificar desde que hay cosas que no son normales. Ellas normalizan estas conductas de maltrato, las tienen súper interiorizadas y por lo tanto no les llaman la atención, ya forma parte de sus patrones de relación y no les llama la atención. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacerlas identificar esas conductas que no son normales. Por ejemplo, ya lo he comentado un poco antes, pero bueno, para que lo enmarquemos bien. El tema del control, ¿no?
hay que hacerlas identificar que te miren el móvil, que te controlen las redes, que te llamen cientos de veces a ver dónde estás, y a ver con quién estás, y a ver por qué no me has cogido el teléfono y estás en línea. Todo ese tipo de control no es normal. Eso no es normal. Y muchas veces se romantiza. No, es que está muy pendiente de mí. No, es que, claro, es celoso porque no me quiere perder. No, es que eso no es normal. Una persona no te puede llamar 20 veces cuando estás tomando un café con una amiga. Es que eso no es normal. Es que, no, yo se lo dejo el móvil porque es que yo no tengo nada que ocultar. Y él, si no se lo entrego, cree que le estoy ocultando algo. Y por no tener el móvil, pues a mí qué más me da enseñarle el móvil. Ya, pero es que el móvil es nuestra intimidad. No tenemos por qué enseñárselo a nadie. Lo que tiene que haber en la pareja es confianza. Si tú crees que tengo algo en el móvil, es que no estás confiando en mí. Entonces, ¿qué haces conmigo? Si no confías en mí, pues no estés conmigo, ¿no? No hace falta que yo te esté haciendo todo el rato muestras de que puedes confiar en mí. Tú confías o no confías. Ese es el tema del control que es que arrasa. O sea, arrasa. Sobre todo en las chicas jóvenes es llamativo el control que tienen sobre ellas y cómo lo normalizan y lo romantizan, el tema del control. Luego, por otro lado, pues menosprecios y burlas, incluso en público. Anda, que vaya... Anda, ¿cómo te has puesto hoy, Joder, vas como un payaso, ¿cuántos colores te has puesto? Anda, que es que hoy ha cogido la ropa con los ojos cerrados. Cariño, ¿ya estás diciendo tonterías? Por favor, que me avergüenzas, que me avergüenzas delante de mis amigos, anda, piénsate lo que te dices, anda. Es que ya, no vas a volver a ver. Luego que si no vienes con mis amigos, es que me da vergüenza ajena, tía. Menosprecios, hacerlas sentir de menos y muchas veces en público y haciendo gracias que el resto se las ríen. Ay, entonces ella se hace aún más pequeñita. Luego, bueno, insultos, gritos, que esto no hace falta que pongamos ejemplos, ¿no? Pero muchas veces oímos como, tú eres gilipollas, tía, anda, vámonos para casa que me tienes hasta tal, ¿no? Y se queda la gente tan pancha, bueno, que se tensa, porque claro, pero no hacen nada. Tío, no hables así a mi amiga, o no hables así a tu novia, tenla un poco de respeto, ¿no? Nos callamos, nos impacta, pero... Es cosa suya, ¿no? Es cosa suya, son cosas de pareja, yo no me meto. Luego, las agresiones físicas, que como hemos comentado antes, pues tirones de pelo, que eso no es normal. O sea, que te den una colleja no es normal. Que te tiren del pelo como toque de atención no es normal. Que te pellizquen no es normal. Que te potren contra una pared no es normal. Todo eso no es normal. Y muchas veces lo que decíamos, como no es una paliza, pues bueno, pues no pasa nada. La intimidación con el ambiente, que era lo que estábamos diciendo antes, de romperle cosas, pues cojo el casco de la moto y lo estrello contra el suelo, o pego una patada a la moto, o cojo el teléfono y te lo estrello contra el suelo, cosas así que son intimidaciones, pero que a ellas no les están tocando, ¿vale? Todo eso, portazos, golpes en la mesa, todo eso son formas de intimidar y que no son normales. Y muchas veces, como forma parte de su relación, al final lo ven como algo cotidiano. Y no lo es. Y eso es lo que tenemos que hacer desde el entorno. Hacerles ver que eso no es normal y que eso lo tenemos que condenar. Ella no se merece que la traten así. No se merece nadie que les traten así. Y que tú a lo mejor lo tienes normalizado, pero es que esto no es normal. Y no te mereces que te traten así, ¿vale? O sea, al fin y al cabo es identificar las conductas que no son normales, ¿vale? Por resumir todo el tema. Bueno, la verdad es que desde que publicamos la campaña y anunciamos que íbamos a abrir esta sala para hablar sobre cómo debemos actuar desde el entorno con una mujer pues, que pueda sufrir una situación de maltrato, nos han llegado varias preguntas que se repiten y es pues un poco lo que tú has comentado. Imagínate que estamos en un bar con nuestra amiga y somos testigos de que la está tratando mal, de que, como tú has dicho, hay insultos, hay humillaciones en público y estamos viendo que hay algo que no va bien en esa relación.
claro, encima tenemos la complicidad de que ambos, esa pareja, ambos son amigos nuestros. Es más complicado, ¿no? Porque ¿qué hace el entorno, como tú dices, cuando no sabe muy bien si entrometerse, si no entrometerse? Coges a tu amiga, te la llevas por separado, hablas también con el otro. ¿Cómo se puede gestionar desde una amistad esa situación? Esto es muy complicado, porque si además los dos son tus amigos, porque si es ella tu amiga, lo principal, si es solamente ella tu amiga, es creerla de primeras, la tiene que creer. Y cuando los dos son amigos, el problema está en eso precisamente, ¿no? Que los dos son amigos tuyos, a los dos les tienes cariño, los dos forman parte de tu vida, de tu pandilla, y yo creo que algo fundamental, y que en esto tenemos que ser valientes, es en posicionarnos claramente a favor de la víctima que es ella. Esto es muy complicado porque hay veces que es que él es muy buen amigo con nosotras, o parece muy buena persona, solo se comporta así con ella. Entonces, aquí tenemos que hacer un acto de valentía, posicionándonos claramente y abiertamente con ella. Esto a ella la va a empoderar muchísimo, porque dentro de estos entornos ellas se sienten también muy solas, porque piensan que no las van a creer, que se van a ir con él y ella se va a quedar sola, que si se mete a hablar de esto, él la va a castigar muchísimo porque le va a poner en contra de sus amigos, con lo cual el claro posicionamiento hacia ella y el hacerlo ver hacia el resto del grupo que esto está pasando y que esto no lo podemos consentir y que por muy amigo que seas, yo esto no te lo voy a consentir, porque igual si un gran amigo nuestro, por ponerme así muy extrema, asesina a alguien, no sé, pero yo no quiero ser amiga de un asesino, ¿no? Pues esto es exactamente igual. Esta persona está cometiendo un delito. Es un delito. Entonces, yo personalmente me posiciono al lado de la víctima porque yo no quiero estar con una persona que es una delincuente. Porque tengamos claro esto, un maltratador es un delincuente. Está cometiendo un delito tipificado en el Código Penal. O sea, no es que tiene mucho carácter. No es que, bueno, es un poco irascible. No, es que es un delito, es un delincuente. Entonces, nos tenemos que posicionar, tenemos que ser valientes y hay veces que es complicado. Luego, otro tema también con respecto a amigas que estén sufriendo malos tratos es que tenemos que entender el proceso que ella está viviendo. Muchas veces insistimos con denuncia. Bueno, espérate. Primero esta mujer tiene que volver a recuperarse, o sea, tiene que recuperar lo que hablábamos antes, su autoconcepto, tiene que ir recuperando su autoestima, tiene que ir empoderándose un poquito, porque es que están muy frágiles, muy vulnerables, y un proceso judicial es muy complicado, es largo, es muy intimidatorio, es muy costoso, entonces ellas tienen que estar preparadas para que haya un buen proceso a nivel judicial. Y muchas veces insistimos en denuncia. Primero vamos a reforzar a esa mujer, vamos a empoderarla y luego ya vemos. Y eso lo vamos a conseguir pues con mucho apoyo, estando ahí y respetando su proceso. Hay veces que al principio no quieren denunciar, no están preparadas. Bueno, pues vamos a respetar eso, vamos a seguir acompañándolas en el proceso. Y luego también entender que hay recaídas. Esto es así. Hay recaídas. Yo muchas veces comparo la violencia de género, el maltrato con las adicciones a las drogas. Porque realmente es muy parecido y yo creo que es importante que, bueno, pues que tengamos este símil para poder entender. Tú sabes que es malo, tú sabes que no es bueno para tu vida, pero sigues drogándote, ¿no? Una dependencia. Es la dependencia, de esto va la dependencia. Pues esto es igual. Al final lo que tienen ellas es una dependencia brutal, porque al final han estado a merced de sus dosis de autoestima. Cuando se portaba bien, recibían su dosis de autoestima. Cuando ellas están absolutamente en el fango, de vez en cuando tenían su dosis de autoestima,
que las hacía venirse arriba, ¿no? Entonces, echan mucho de menos eso y muchas veces recaen, sobre todo, bueno, en todo tipo de edades, ¿no? Pero sobre todo las chicas jóvenes recaen mucho y esto es así. Entonces, las amigas se cansan. A eso vamos, ¿no? Y más hoy en día a día que es tan sencillo el contar con nuestros amigos por WhatsApp, les enviamos mensajes y notamos que de repente dejan de contestar desde que estás saliendo con X persona y empezamos a sospechar y acabas dejando, ¿no? de avisar a esa persona para salir y te acabas retirando de alguna manera. Eso es, al final apartándonos o amenazándonos, que muchas veces yo entiendo que la gente no tiene recursos, les viene grande esta situación, entonces pues haces un poco lo que puedes. Pues si sigues con él, yo ya, conmigo no cuentes, a mí no me hables. Pues si sigues con él, yo ya paso de ser tu amiga porque ya estoy harta de decirte lo que tienes que hacer y no me haces ni caso. Pues esto, aunque sea costoso, no lo debemos de hacer. Tenemos que seguir con esa persona para cuando ella nos necesite, para cuando ella quiera seguir avanzando en su proceso. Aunque yo siempre digo que estos son 2 pasos para adelante y 1 para atrás. 2 pasos para adelante y 1 para atrás. Es un proceso complicado. Y lo que te digo, que al final, si las abandonamos, al final gana el maltratador. Porque al final tiene razón él. Ellas dicen, tiene razón, nadie me quiere, el único que me quiere eres tú. Y al final, efectivamente, si no estoy contigo, es que estoy sola. El único que me aguanta eres tú. Con lo cual le damos la razón al maltratador y eso es lo que no tenemos que hacer. Pues algo que parece muy sencillo, pero insistimos mucho en ello. Apoyar, creer y estar al lado de las mujeres que nos necesiten. No sé si tienes algún consejo para cómo actuar con el agresor. ¿Con él? ¡Ay, con él! Con él el desprecio absoluto. Con él ninguna justificación. Porque luego caemos en... Bueno, es que como bebe, bueno, es que como se droga, bueno, es que claro, ha tenido una infancia muy dura. Bueno, vale, sí, no te digo que no, pero que vaya al psicólogo, que vaya al psicólogo, que se trate, que busque ayuda y no que se dedique a arruinarle la vida a una mujer. Si todos tenemos problemas, pero también hay gente que bebe y no maltrata, también hay gente que se droga y no maltrata, también hay gente que ha tenido infancias muy duras y no maltrata. Esas son decisiones que tomamos las personas. Con lo cual, si le quitamos responsabilidad al maltratador por este tipo de circunstancias, al final, con que le quitemos un porcentaje al maltratador de culpa, se la estamos poniendo a él. Y eso es lo que no podemos permitir. O sea, un maltratador es un maltratador y punto. Y no es que esté enfermo ni que tenga problemas, bueno, puede ser que sí, pero al final nosotros decidimos lo que queremos hacer y ellos deciden maltratar a las mujeres. Entonces, tolerancia cero, ¿no? Como se suele decir. Pues bueno, este es un poco el objetivo, ¿no? Con el que hemos creado esta sala y con el que hemos lanzado esta campaña en colaboración con CLV, el no tolerar ningún tipo de actitud machista que suponga una violencia contra las mujeres y el mostrar nuestro rechazo absoluto y bueno, el concienciar que podemos tomar parte ante la violencia de género y que podemos ser imprescindibles para poder ayudar a las mujeres a salir de esa situación y evitar que sufra esa violencia de género.